A vos que te interesa la política internacional, te voy a contar los 5 conflictos que pueden cambiar el orden global. 2026 no está siendo un año cualquiera. No estamos viendo una sola guerra mundial. Estamos viendo múltiples tensiones que todas juntas podrían redefinir el equilibrio del poder global. Algunos conflictos son abiertos, otros son silenciosos. Algunos se pelean con misiles, pero otros con chips, sanciones y narrativa. Hoy te voy a contar los 5 conflictos que podrían cambiar el orden mundial tal como lo conocemos. El conflicto en Ucrania no es simplemente una pelea territorial entre dos vecinos. Es un choque de modelos políticos, económicos y estratégicos que involucra directamente a Occidente y a Rusia en un test de resistencia. La guerra comenzó en febrero del 2022 con la invasión a gran escala ordenada por Moscú, que buscaba frenar la expansión de la OTAN y reimplantar su influencia sobre Kiev. Tras casi 4 años de lucha, las cifras ilustran la magnitud del conflicto. Las estimaciones independientes indican que Rusia ha sufrido alrededor de 1.200.000 bajas militares entre muertos, heridos y desaparecidos, incluyendo unos 325.000 soldados muertos, mientras que Ucrania acumula alrededor de 600.000 bajas en el mismo periodo. El número total de víctimas militares de ambos bandos podría acercarse así a los 2 millones de personas, lo que convierte esto en uno de los conflictos más mortíferos de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 6 millones de ucranianos huyeron al extranjero y casi 3.700.000 están desplazados internamente, mientras que Rusia controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo zonas de Crimea y Donbass. Ahora, no vas a creer que sostener esta resistencia es barato. Ha requerido un esfuerzo económico brutal. El costo diario de la guerra para Ucrania supera los 170 millones de dólares y se proyecta que la reconstrucción y recuperación podría alcanzar casi 600.000 millones en la próxima década. La rivalidad entre China y Estados Unidos ya no es solo política o militar, sino una competencia profunda por la supremacía tecnológica y económica global. Esta guerra fría tecnológica se concentra especialmente en los semiconductores y la inteligencia artificial, piezas claves para la economía y la defensa del futuro. En 2025, el comercio global de productos de alta tecnología alcanzó casi 5 billones de dólares, creciendo casi 3 veces más rápido que el comercio mundial promedio, impulsado en gran parte por la demanda de chips y sistemas avanzados de inteligencia artificial, y aquí es donde se juega gran parte de la partida entre estas dos potencias. Un dato que subraya esta competencia es que en diciembre del 2025, por primera vez en décadas, Estados Unidos importó más bienes de Taiwán que de China, con aproximadamente 25.000 millones de dólares en importaciones taiwanesas frente a los 21.000 millones que vienen desde China. Este cambio revela cómo la demanda de chips y tecnologías de alto rendimiento está remodelando las cadenas de suministro globales. Este cambio no es menor. China continúa exportando al mundo el mismo total que antes, pero sus ventas a Estados Unidos cayeron casi 20%, reflejando el impacto de aranceles y de barreras comerciales. Además, Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo que incentiva más de 250.000 millones de dólares en inversiones taiwanesas en el sector tecnológico estadounidense, lo que es parte de una estrategia para asegurar que una porción significativa de la capacidad de fabricación de chips, que es la nueva guerra mundial, se desarrolle dentro de Estados Unidos. En resumen, la disputa no es solo aranceles o exportaciones, es una lucha por dominar el futuro económico y militar del planeta, pero basada en quién controla los chips, la inteligencia artificial y las cadenas de valor tecnológico. Y mientras China sigue creciendo como potencia exportadora y productora, Estados Unidos redobla sus alianzas, inversiones y políticas para conservar su ventaja estratégica. El impacto de las guerras recientes en el Medio Oriente no terminó con los combates en Gaza. Lo que están viendo los analistas es una reconfiguración estratégica en toda la región que podría convertirla en el próximo epicentro de tensiones globales. Tras los enfrentamientos entre Israel e Irán en junio del 2025, cuando ambos países entraron en una escalada de ataques aéreos, misiles y drones marcando la mayor confrontación directa en años, las relaciones regionales quedaron profundamente alteradas.
Parte de esta tensión está hoy en los precios del petróleo. Los mercados temen que un conflicto a gran escala obligue a cerrar el estratégico estrecho de Hormuz, por donde transitan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día, que es cerca del 20% del crudo que se mueve en el planeta. Esto podría disparar el precio del petróleo más allá de los 100 a 150 dólares por barril y desatar una nueva crisis energética global. Además, ante la creciente probabilidad de una confrontación directa entre Irán y los aliados de Israel, Estados Unidos ha retirado personal de su embajada en Beirut y reforzado la presencia militar que tiene en la región con aviones y portaaviones, una señal de que Washington percibe un riesgo inminente de una escalada bélica. Este entramado de tensiones no solo pone en peligro la estabilidad regional, sino que también afecta rutas comerciales clave y cadenas energéticas que mantienen interconectadas a las economías de Asia, Europa y América, transformando de esta manera a Medio Oriente de un foco local de conflicto en una pieza geoestratégica central para el orden global de 2026. Lo que antes era un desierto de hielo ahora se ha transformado en una pieza central de la geopolítica mundial, y no solo por el cambio climático, sino por lo que ese cambio posibilita. El Ártico se está calentando más rápido que casi cualquier otra región del planeta, lo que reduce drásticamente la extensión del hielo marino y abre nuevas rutas marítimas que podrían revolucionar el comercio mundial. Por ejemplo, la ruta marítima del norte, a lo largo de la costa rusa, ha visto un aumento récord en el tráfico de mercancías, alcanzando casi 38 millones de toneladas de carga en 2024 y con proyecciones que podrían duplicarse en pocos años si continúa el deshielo. Esa ruta puede acortar hasta 20 días de viaje entre Asia y Europa en comparación con rutas tradicionales como el Canal de Suez, lo que significa un ahorro gigantesco en combustible y tiempo, además de cambiar la dinámica del comercio global. Pero el interés no se limita al transporte. Bajo el hielo hay riquezas naturales enormes, desde petróleo y gas hasta minerales críticos y tierras raras que son esenciales para tecnologías modernas. Esto está despertando el interés de potencias como Rusia, China y Estados Unidos, cada una buscando asegurarse un lugar en esta futura superautopista comercial. ¿Cuál es el resultado? Una competencia estratégica creciente. Estados Unidos y la OTAN han reforzado su enfoque en seguridad ártica, mientras que Rusia ya controla gran parte de la costa ártica y desarrolla infraestructura militar y comercial. Y por su parte, China promueve su estrategia llamada Ruta de la Seda Polar, para posicionarse como actor clave en este nuevo corredor intercontinental. En otras palabras, lo que está pasando en el Ártico no se queda en el hielo. Podría alterar las cadenas del comercio global, reconfigurar alianzas militares y determinar quién domina los recursos del siglo XXI. El quinto conflicto que está cambiando el orden global no se pelea con bombas ni tanques, sino con votos, narrativas y divisiones internas profundas que están debilitando la cohesión política de las democracias tradicionales y a su vez alterando cómo estas naciones se relacionan y proyectan su poder en el mundo. En Estados Unidos, que está reconocida como una de las democracias más influyentes del planeta, los indicadores muestran niveles de desconfianza en las instituciones y el sistema político en niveles que preocupan a los analistas. Escuchen este dato: solo 4% de los estadounidenses consideran que su sistema político está funcionando muy bien o extremadamente bien, y aproximadamente el 63% expresa poca o ninguna confianza en el futuro de su sistema político. Estas cifras reflejan una fractura social profunda, con una polarización que no es exclusiva de Estados Unidos. En Europa también se ha visto fuertes divisiones que dificultan la gobernabilidad y generan incertidumbre sobre el rumbo de la Unión Europea, mientras que partidos del radicalismo y extrema derecha alcanzan mayor visibilidad mediática que su peso electoral, lo que alimenta tensiones y expectativas opuestas entre ciudadanos y élites políticas. Este conflicto interno tiene efectos internacionales concretos, porque debilita la confianza en los aliados tradicionales, altera alianzas estratégicas y puede llevar a replantear compromisos en organizaciones como la OTAN o en acuerdos comerciales multilaterales, lo que a su vez impacta la política exterior y la estabilidad del orden global que durante décadas fue dominado por las democracias occidentales. En resumen,
Ninguno de estos 5 conflictos existe en aislamiento. Están conectados. Ucrania afecta a China, China afecta a Medio Oriente, Medio Oriente impacta en Europa y Europa influye en los Estados Unidos. El orden global no suele cambiar de golpe. Cambia cuando varias tensiones alcanzan su punto crítico al mismo tiempo. El año 2026 podría ser recordado como aquel en que el mundo empezó a reorganizarse. La pregunta ya no es si habrá cambios, porque está claro que los van a haber. La pregunta es, ¿quién saldrá fortalecido y quién quedará atrás? Si te interesan estos análisis y querés entender hacia dónde se mueve el poder político mundial, suscríbete, porque el mundo no se está deteniendo, está transformándose todos los días.